Buen día, chicos. Bueno, continuamos con la unidad que estamos viendo, que es análisis de funciones cuadráticas. El análisis de funciones ya lo vimos, así que hoy empezamos con funciones cuadráticas. A partir de hoy no solamente van a analizar un gráfico, sino lo van a tener que graficar ustedes, ¿sí? Una función cuya fórmula es ax cuadrado más bx más c, esto les debe sonar. Es una función cuadrática. ¿Por qué les digo que les debe sonar? Porque ya vimos las ecuaciones de segundo grado. Todo lo que vimos hasta ahora fue para ver este tema. Todo lo que yo les fui enseñando de ecuaciones de segundo grado, de análisis de funciones, fue para ver funciones cuadráticas. Entonces, una función que corresponde a una fórmula como esta, siempre es una función cuadrática. Y el gráfico de una función cuadrática es siempre una parábola. Una parábola puede ir hacia abajo, las ramas hacia abajo o hacia arriba. Yo ahora en un ejemplo les voy a explicar uno de cada uno, cuándo queda hacia abajo y cuándo queda hacia arriba. Bueno, para poder graficar una parábola podemos confeccionar una tabla de valores, pero una tabla de valores muchas veces no es exacta y hace que no den pareja las ramas de la parábola. Entonces siempre para graficar una parábola conviene calcular los elementos de la misma. ¿Cuáles son los elementos de la misma? Estos que vemos acá. x1 y x2 son las raíces o conjunto de ceros, ¿sí? Eso lo vamos a agregar acá. Raíces o conjunto de ceros. Esta línea punteada que corta la parábola en dos partes iguales se llama eje de simetría o x del vértice. Después tenemos el vértice, que es el punto donde nace la parábola. Y por último tenemos este punto que después les voy a explicar por qué lo llamo C, que es la ordenada al origen. Entonces, yo ahora con ejemplos les voy a explicar cómo se calculan estos cuatro elementos para que quede graficada esta parábola. Aclaro que una parábola tiene esta forma, es decir, las ramas son parejas con respecto al eje de simetría. No puedo tener una rama más abierta y una más cerrada, ¿sí? Es la misma distancia del eje de simetría a cada rama de la parábola. Es decir, que si el eje de simetría está mal calculado o alguna de las raíces está mal calculada, se van a dar cuenta cuando grafican la parábola, ¿sí? Bueno, ahora voy a dar dos ejemplos para graficar una parábola. Bueno, acá tenemos un ejemplo, x al cuadrado menos 4x más 3. Lo primero que vamos a averiguar son las raíces o el conjunto de ceros. Y para calcular las raíces de cualquier función hay que igualar a cero la función que sea. Bueno, ¿qué son las raíces? El conjunto de ceros, el punto de intersección con el eje X. Cuando ustedes el otro día buscaban el conjunto de ceros, se fijaban en el eje X donde estaba cortado. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Se iguala la función a cero y se aplica la fórmula resolvente para hallar esos dos valores de X. Yo acá ya se los hice porque eso ya lo saben hacer, ¿sí? Pero les va a quedar foto de esto igual. Bueno, calculé x1 y x2, ¿sí? Teniendo en cuenta los valores de A, B y C. ¿Qué son x1 y x2? Los dos puntos donde, los voy a hacer con rosa, donde la parábola va a cortar al eje X. En este caso dieron los dos positivos, pero puede ser los dos positivos, los dos negativos, un solo punto va a pasar, ¿sí? Bueno, entonces, estos dos valores se marcan en el eje X, 1 y 3. En segundo lugar se calcula el eje de simetría. ¿Con qué fórmula se calcula el eje de simetría? Con esta. Hay otra fórmula que también permite calcular el eje de simetría, pero ¿qué pasa con esa? Si yo tengo alguno de estos dos valores mal calculados, voy a seguir con el error, ¿sí? Y no me voy a dar cuenta dónde está el error. En cambio con esta, yo me voy a dar cuenta si hay algún error o no, porque el eje de simetría, dijimos recién que tiene que quedar justo en la mitad de estos dos valores, ¿sí? Entonces, prefiero usar esta, que si ustedes se fijan, es lo mismo que la fórmula resolvente, sin el más menos y la raíz. Es menos b sobre 2 por a. Es decir, es esta parte sobre esta parte, ¿sí? Entonces, reemplazo. B vale menos 4, entonces queda menos 4 sobre 2 por 1,
menos menos es más 4 dividido 2 es 2. ¿Qué es ese 2? Es la línea punteada, que la voy a hacer todo el largo que hice el eje Y, ¿sí? Y es siempre con una línea punteada, no es una línea llena, ¿sí? Es un eje de simetría. ¿Qué significa eje de simetría? Que me va a quedar lo mismo de un lado que del otro, ¿sí? La misma distancia. Bueno, entonces, este es el eje Y y este es el eje de simetría. Fíjense que queda en el medio entre x1 y x2. Si eso no sucede, es algo que hicieron mal. Bueno, voy a borrar acá para enseñarles los dos últimos pasos y que quede graficada la parábola. Bueno, el tercer paso es el vértice, que es el punto. Un punto es un par ordenado, como los vimos en los máximos y mínimos, donde nace la parábola. ¿Cómo se calcula el vértice? O sea, el par ordenado, de la siguiente manera. Es el par ordenado formado por x del vértice e y del vértice. X del vértice era lo mismo que eje de simetría. Por lo tanto, es el valor que me dio el eje de simetría, ¿sí? Ese es x del vértice. Y para averiguar el segundo valor, lo que se hace es reemplazar a la x de la función, es decir, acá no hay una fórmula específica, escribo el ejercicio y reemplazo a las x por el valor que me dio el eje de simetría. En este caso es 2. Entonces, reemplazo a las 2x que están acá por el valor 2 y me da menos 1. Quiere decir que para 2 de x el valor es menos 1 y ese es y del vértice, ¿sí? Entonces, ¿cómo se marca acá? Ya teníamos el eje de simetría, x1 y x2, y ahora les voy a marcar el vértice. Me voy a parar en el 2 de la x, o sea, en el eje de simetría, y bajo 1. Me paro en el 2 y bajo 1. Voy con puntos suspensivos. Y ahí ya tengo el valor del vértice. Fíjense que de esta manera ya la parábola podría trazarse, pero falta calcular la ordenada al origen. La ordenada al origen en cualquier función siempre se calcula con f de 0. Es lo mismo que hicimos acá, reemplazar a las x de la función por 0. Fíjense que me da 3. ¿Y qué es 3? El valor de c. Por eso, en el ejemplo anterior, cuando di la teoría, dije que esto se llama C. ¿Qué es C? La ordenada al origen. Al reemplazar las x por 0, siempre se obtiene el valor de C. Es decir, que este cálculo no haría falta hacerlo. Ya saben que la ordenada al origen es C. Bueno, y con todos estos datos, yo ya trazo la parábola, que sí o sí, vamos a hacerla más derechita, pase por la ordenada al origen. Como este es el eje de simetría, para hacerla bien pareja, si yo tengo dos cuadraditos para este lado, marco 2 para el otro, así queda el gráfico bien parejo, ¿sí? Que pase por ahí. Bueno, yo como no tengo renglones acá, no me queda exactamente la misma distancia, pero a ustedes les tiene que quedar exactamente la misma. Bueno, fíjense que en este caso las ramas de la parábola van hacia arriba. Yo les dije que les iba a explicar eso. ¿Con qué tiene que ver que las ramas vayan hacia arriba? Con el signo de la A. Si la A es positiva, o sea, si A es mayor que 0, las ramas de la parábola siempre se van a dirigir hacia arriba. Si la A es negativa, o sea, es menor que 0, las ramas de la parábola se van a dirigir hacia abajo. Y eso siempre es así. Por eso yo les voy a dar un segundo ejemplo con el valor de la A negativo y terminamos acá. La clase que viene, además de graficar, van a analizar la función. Es decir, todo lo que venimos haciendo hasta ahora lo van a hacer con las parábolas, ¿sí? Bueno, ahora les doy el segundo ejemplo. Bueno, vamos al segundo ejemplo, que es f de x igual a menos 2x al cuadrado más 8.
fíjense acá que la fórmula está incompleta, ¿sí? Falta el valor de b. Entonces, en el primer paso calculo el conjunto de ceros o raíces, que como está incompleta también pueden usar el método que les expliqué al principio. Yo usé la fórmula resolvente y les explico por qué. Es más fácil el otro, ¿sí? Que despejamos la x directamente. Pero es para recordarles que cuando falta el término de la x, b vale 0. A muchos en la ejercitación que les corregí, me consideraban a este como b. No, el término independiente siempre es c. Por eso apliqué la fórmula resolvente, para recordarles que cuando falta el término de la x, el que vale 0 es b, ¿sí? Entonces, bueno, apliqué la fórmula, b vale 0, ¿sí? Acá me queda menos 4 por menos 2 por 8, todo eso da 64, la raíz de 64 es 8. Bueno, hice x1 y x2, que son menos 2 y 2. Entonces, en el eje x, en el menos 2 y en el 2, marco las raíces. En segundo lugar, averiguo el eje de simetría con la fórmula menos b sobre 2 por a. Como b vale 0, 0 dividido cualquier número es 0. Quiere decir que mi eje de simetría coincide con el eje y. ¿Sí? Se marca igual, pero si lo quieren hacer con color para que se vea bien, lo hacen con color. ¿Sí? Mi eje de simetría es el eje y. Por último, voy a calcular el vértice, que es x del vértice y del vértice. Dijimos que este valor es el mismo que se pone acá. Y ese valor se reemplaza en la x de la función. Entonces, me da 8. Quiere decir que mi vértice es, para 0 de x, 8 de y. Me paro en el 0 y subo hasta el 8. Y ahí tengo mi vértice, ¿sí? Por último queda la ordenada del origen, que como acá ya averigüé f de 0, sabemos que da 8, es decir, no hace falta hacer ningún cálculo. Bueno, y con esos datos yo ya trazo la parábola, ¿sí? Más o menos calculen las distancias para que quede parejita. Y ahí tienen el gráfico de la parábola. Fíjense que como en este caso el valor de la a es negativo, la parábola se dirigió hacia abajo como les expliqué en el ejemplo anterior, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy. Hoy van a solamente graficar, no van a analizar y la clase que viene van a hacer el trabajo completo. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa me consulta por mail. Chau chicos.